Ideart. Primero partiré hablando sobre qué es la creatividad. Bueno, creatividad se puede definir como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones que está entre las ideas y los conceptos conocidos. Y habitualmente esto es lo que produce soluciones originales. Dentro de la creatividad existen distintos tipos, que es medio de cómo se realiza, que es la creatividad plástica, la creatividad científica, creatividad fluente, creatividad inventiva y la creatividad social. Y la que está asociada a la forma de la expresión de la creatividad, que es la creatividad mimética, la creatividad narrativa, la creatividad biosociativa, la creatividad analógica y la creatividad intuitiva. Y vamos a hablar ahora sobre cómo interviene un terapeuta ocupacional en la creatividad. Para los terapeutas ocupacionales, la creatividad es un proceso psíquico superior que es inherente al ser humano y este permite hallar soluciones y relaciones novedosas, ya partiendo desde informaciones ya conocidas, y también abarca no solamente la posibilidad de solucionar problemas, sino también la de plantear nuevos desafíos e interrogantes. Y encontramos unas técnicas de la creatividad, que estos son métodos que fomentan acciones creativas, ya sea en las artes, la ciencia o en los negocios. Se centra en la variedad de los aspectos que conforman la creatividad, como son las técnicas de generación de ideas, el pensamiento divergente, los métodos de resolución de problemas, los cambios en el entorno y muchos más. También se pueden utilizar para la resolución de conflictos, la expresión artística o la terapia. Dentro de esas técnicas encontramos el idear, en el cual me voy a enfocar yo, que es aquel método que se realiza de forma visual y da origen a una lluvia de ideas al ver una imagen. ¿Qué es el ideart? Bueno, el ideart es una técnica creativa novedosa que fue desarrollada por Frank Ponti, un profesor de la EDADA, en su libro La empresa creativa, y esta fue publicada en 2001. Es considerada como un tipo de metodología que consiste en la generación de ideas dentro del ámbito del pensamiento provocativo, la cual utiliza estímulos visuales basados principalmente en las obras de arte, que son las pinturas. ¿En qué se puede basar esta técnica? Bueno, la eficacia de la técnica surge de la potencia simbólica de los cuadros elegidos, sean como figurativos o abstractos. Esto es debido a que la mayoría de las pinturas que generan una gran cantidad de asociaciones y analogías que facilitan el desarrollo de ideas para un determinado foco o problema. Ante un determinado foco creativo, se escoge de manera intuitiva una lámina que pueda generar analogías y asociaciones. ¿Cómo funciona? Bueno, en primer lugar, nos vamos a descubrir la lámina, la imagen, y vamos a jugar con los aspectos que de ella puedan derivarse. Vamos a construir historias, a detectar aspectos ocultos, vamos a fabular, a hacer comparaciones, etc. Y luego vamos, como paso fundamental a la técnica, vamos a reforzar conexiones entre el foco creativo y la imagen. Para la realización de esta técnica se necesita seguir una serie de pasos. La primera es que tenemos que identificar el foco creativo o el problema. Luego se escogen de manera intuitiva 3 o 5 pinturas de distinta época, estilos
pueden ser renacentista, romántica, surrealista, abstracta, entre muchísimas más. El tercer paso es que se tienen que describir las características de las pinturas presentadas y tenemos que intentar jugar con los conceptos de que de ellas puedan derivarse. Tenemos que crear historias, describir las emociones asociadas al cuadro, hacer comparaciones, etc. El cuarto paso, y como paso fundamental, tenemos que intentar forzar conexiones, o sea, tenemos que crear analogías entre el foco creativo y las pinturas. Tenemos que construir frases del tipo, no sé, los colores del cuadro sugieren que deberíamos hacer esto. Esto se parece a que nuestro problema en que este aspecto de la pintura está relacionado con el cuadro me hace pensar que deberíamos, entre otros. Y el último paso es que tenemos que tomar decisiones y dentro de las decisiones que tomemos tenemos que escoger el tipo de ideas propuestas más adecuada al foco creativo o al problema planteado. La actividad la realizamos en casa y como según daban las técnicas del IDEART, seguimos los pasos que se tenían. Y el primer paso era observar la imagen. El segundo paso fue que escogimos el tipo de arte, que fue el arte geométrico. El tercer paso fueron que describimos las características de la pintura, los cuales fueron el unicornio estaba saltando la cuerda, como aquí lo pueden ver, mientras que el cielo se veía súper esponjoso como un tipo de algodón de azúcar. El arco iris era la cuerda del unicornio a la que él estaba saltando y al momento de la cuerda tocar en el suelo tocaba con las nubes y se dio cuenta de que las nubes, tenían forma un caparazón de una tortuga. El paso número 4, que fue que los colores del cuadro me decían que la persona que lo pintó estaba muy alegre, ya que utilizó colores muy llamativos y el unicornio se veía muy real. Y el último paso es que tomamos las decisiones y las ideas más adecuadas, que fueron que el unicornio sí estaba saltando, el arcoíris sí tenía una forma de cuerda de saltar y el unicornio se veía muy real.